quanto stavamo dicendo, tranne l'altezza 1,68 m e quindi 10 cm in meno di Masanori Rikishi, e sono tanti, Patrizio, 10 cm in meno. Perciò dicevo prima, Davide, dovremmo assistere a un bel match, proprio sì, la contrapposizione dei due stili, il tecnico con ce lo il auguriamo vincitore. veramente. With his coach, Giuseppe Gnocchi, Jonathan Malegiordao, technician Emiliano. Eduardo Nunes of Mexico versus Masanori Rikishi of Japan is probably one of the most anticipated matches for Japanese boxing fanatics. They will fight for the vacant IBF World Super Featherweight title in Kanagawa, Japan, and the bout starts in a few hours. Nunes has a record of 27 wins, all via knockout, and only one loss. Looking at the Mexicans card, it's clear that Nunes is a beast due to his powerful punches. Meanwhile, the Japanese boxer has 16 wins, 1 loss, and 11 via knockout. Rikishi's advantage is his height, and the fight will be held in his home territory. According to analysts, Rikishi is at a disadvantage and might get crushed by Nunes. But what do you think? Will Mexico's winning streak continue with a knockout win? Or will the Japanese boxer pull off an upset? Before the match, let's take a look at some knockout highlights from their boxing careers. で様子を見ている状況か、この距離感です。飛び込んでいた。身の一つであります、この体格の大きさです。右からサウスポーですね、左ストレート。この右、左カウンターの戦いです。左から右だ。お兄さんもそうなん。今の左は右にためがあったら細かい技術も使えません。今の右は右のまっすぐが来ると思って左。力士選手ただ下がらないですね。あとプレッシャーのかけ方もうまいですよ。ポセオットのこの辺にここでも2人もしてみてもいいのかなと思います。なるほど。今外目からです。この危ないタイミング、右フック。ボディから右フック。ボディールしていますが、これは立てない。大橋ジム移籍初戦。見事2ラウンドの勝ち。 Leo Riaño para que lleve las acciones. Gracias, Roberto. Trasladamos las pupilas al único lugar donde los puños mandan y que del lado derecho de su aparato receptor, fallando con la izquierda, pero después moviendo bien ahí la derecha en figura de upper para castigar a su oponente. Viene con la izquierda, después con la derecha, buscando la zona de las costillas. 2 uppers por parte del Sugar. Golpe a la parte media del cuerpo, estaba yéndose a la lona. No, sí, pero... El que imparte justicia dice que no pasaba absolutamente nada. Soy fan del Sugar. Va hacia el frente, señoras y señores. El que está en muy malas condiciones es el víboro. Por más que intenta sacar el veneno, hasta el momento no lo ha hecho. Le mete la izquierda y después la derecha con tremendos ganchos, Roberto. Se le fue al señor Ornelas la primera caída del... Tu vista de águila. El que imparte justicia, Efraín Ornelas, se le fue. Y vean una vez más con la zurda y con la diestra. ¡Vámonos! A la boca del estómago. Directamente a la parte media del cuerpo. Ya no se va a parar. Por algo el Sugar tiene un 100% de efectividad de knockouts. No entiendo qué pasa con Efraín Ornelas, Roberto. No, pero es que no ha dado oportunidad, simplemente lo va a parar, no entiendo por qué, Való. Pues ha soportado por lo menos, pero ha contado con mucha suerte porque tendría una calificación muy baja en el primer episodio si le cuentan las 2 caídas. Y en la segunda, a ver, vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora. Si le no se va a parar, No creo que se pare, 3, 4, ya van en 5, 6, 7, 8, 9. Sí, no, ya no. Vaya. Se acabó la pelea. Che fa la differenza a questo punto del match. Ultima ripresa, ultimi 3 minuti. Rikishi per orgoglio. No! Ecco. Viene contato giusto a preso. Sì, è arrivato il colpo ma stava male sulle gambe. Esatto, però ecco, anche questo. Cosa fai, Michael? Secondo me il colpo lo ha ancora sentito, lo ha ancora accusato Michael Magnesi. Su con quelle mani. No! Ecco quello che avviene. Malfermo sulle gambe. Sì, non sta bene sulle gambe. Lega Michael, 1 minuto e 28. Chiuso. Prova ad andare in clinch. No! Nulla da fare. È persa.
No! È finita, è finita, è finita, è finita. No. No, è finita, è finita. Non è presente, non è presente. C'è qualcosa. Fermatelo, fermatelo. Stop! No! Fermalo! Ferma il match! Mundial de boxeo, el que está en disputa, bien pisonea el pitallito, el hombre de la pantaloneta multicolor donde resalta el fluorescente, acá de Cajeme, de Obregón, Sonora, bien le atiza el solo descalabro de sus 11 victorias, todas antes del límite, y por eso confía en esa arma bendita que pues es de fábrica, Mister, que es el punch. Sí, tiene la 11 en las manos y eso puede hacer cambiar en cualquier momento el curso de la pelea. Pero bien la riposa del pitallito Vega, de acá de Obregón, que lleva una buena carrera, sabe que tiene que boxear y por eso le atiza bien con esa izquierda, primero en recto y luego en gancho. Le trata de cortar las salidas, luego el Sugar y le mete una buena izquierda a la boca del estómago. Falla con un volado cruzado, se come un buen cachetadón de derecha, pero también pega los mazazos. ¡Eso no se va a levantar! ¡Y adiós! Se acabó. Se le fue la mirada a la dimensión desconocida. ¡Knockout! Claro, te tiene que irrigar la sangre primero. Ricky選手はね、カウンター狙われないようにどんどん自分で先手でね、どんどん手数出していくと思いますが、左ストレートね、いいタイミングで入ってますね。そうですね。はい。なかなかね、その狙っているパンチしかやっぱなかなか合いませんので。そうですね。今ボディを狙っていきました木村。そうですね。今みたいなボディをどんどん打ってきたんですね。はい。で長距離だとね、やっぱりそのリキー選手が有利。左ストレート。いいタイミングで入りましたね。追っていったところさあここもリキーが前に出ていきます。ただ第3ラウンド残り時間がなくなってきた。10秒切っています。これも踏み込んで右を振るっていきました。リキー入りましたね。リキー選手もね、さっきよりその前重心になってますんで、どちらかというとカウンターというより打ち込むようなスタイル持ってますからね。そうですね。少し鼻から出血が見えますチャンピオンの木村。パンチが待っています。そしてまた体勢を崩してダウンだ。先ほどこの右からナンバー左アッパーだ。強烈なパンチが顔面を捉えていきました。今のはすごいパンチですよ。ダメだ試合が止まりました。Y aquí debemos ese calificativo porque sigue la ofensiva del Sugar atacando ahí, aunque no es tan claro, pero sigue dominando los asaltos. Es que le pega con todo, está abierta la contienda, es más rápido, es más fuerte Núñez por abajo y en el caso justamente de El hombre que ataca porque se abre, pero vaya que conecta estos derechazos y aguanta como esponja, como aguanta, absorbiendo. Gerson, de verdad me tiene sorprendido, sigue de pie. Sí, ¿cómo aguanta? Termina por volar, señores. En los guantes trae alcohol. Pero ¿sabes qué? Al referee le importó 3 kilos de pepino, no le importó nada. Pues importantes abajo. Te escucho, Leo. Puede ser de izquierda. Puede ser el momento. Otra vez mi Leo. No puedo creerlo, cómo está aguantando Gerson, Izar. Ay, caramba, la que se acaba de comer. Una izquierda dura, una izquierda poderosa. Vuelve a atacar con una metralla. Vuelve a meter la derecha. Otra derecha. Tendría que entrar el referee. ¿A qué hora el referee? And this represents brand new uncharted territory for Eduardo Nunez, but my goodness, look at the energy that he's bringing to the proceedings as he's got Rakimov pinned near his own corner. He's got to show the referee something, and Eduardo Nunez with an unrelenting flurry to begin round number 11 has stopped